tiene que depender de usted, ¿ya? En la estructura es importante siempre comenzar después escribir el ciclo vital o cómo es el mecanismo de acción, los síntomas que tiene la persona y finalmente el método diagnóstico y el tratamiento. ¿Alguien tiene alcohólicos? El núcleo de parásito lo vamos a terminar la próxima semana. Hoy avanzamos un tema, la próxima semana otro más, de ahí termina parásito y empezamos micología. El examen parcial ya está pasando. Entonces, para este lado. En este mundial hubo noticias de una epidemia la que se hizo famosa en la mundial. ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda que llegó a la epidemia? ¿Escucharon el epidemia? ¿No escucharon? Pero tienen que poner los pies en la tierra. Tienen que saber noticias del país, de Santa Cruz y de todo. Si hay una epidemia con más razón, arriba sobre ella. Con los ojos. Y decir, a ver, ¿de qué se trata esta epidemia? Yo ya la conozco, pero la voy a conocer. ¿Perdón? Entonces la epidemia empezó el 22 de junio y que actualmente ya tiene más de 1.900 pacientes en Estados Unidos. Es una epidemia producida por un parásito, por un protozoario pequeño que es una ciclosporendiasis. Y creo que semanas antes de esta epidemia, actualmente ya comprometido, creo que el 20 estados Unidos y que probablemente sea el consumo de lechuga que proviene de una granja de México. Eso es lo que hasta ahora se conoce. Pero antes del inicio de esta epidemia, el 22 de junio, ya salió la misma noticia de esta epidemia en otro video. Ya en otro video, meses antes, en mayo. ¿Cuándo fue el terremoto de Venezuela? Bueno, un mes antes, un venezolano pronosticó el terremoto de Venezuela. Y ese mismo venezolano dijo que este año es una epidemia y que el año que viene va a ser una pandemia. ¿No escucharon? Bueno, hay un grupo de parásitos que son pequeños, protozoarios. Algunos necesitan unirse a la superficie del enterosit y otros necesitan ingresar. Así que algunos están en la superficie del enterosit y otros están dentro del enterosit. Estos parásitos lo que producen es una diarrea secreta
cual un mecanismo normal de secreción de la célula intestinal se activa y trabaja en exceso. Es decir, elimina agua porque no se absorbe, elimina sodio y potasio. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cuál es el mecanismo por el cual aumenta la secreción de agua y de líquido? ¿Ya han terminado de fisiología gastrointestinal? No. ¿Alguien empezado? Tampoco. En bioquímica han terminado ya vacilos gram negativos. Digo, en microbiología. ¿Sí? Uno de esos vacilos gram negativos, por eso es el tipo de cáncer de todo. ¿Cuál es? Exacto. ¿Y cuál es el mecanismo de diarrea? ¿Por qué el glucosa produce diarrea? A ver. Muy bien. ¿Y esa toxina qué hace en la célula intestinal? Primero, se une a la célula intestinal. Segundo, activa procesos bioquímicos internos. Pero ¿cuál es ese proceso bioquímico interno más importante? A mí no me gusta mucho la parte molecular, pero en este caso es importante. Yo de la química, conocía posibilidad para la parte pero la química es lo más importante. Uno tiene que saber la fisiología. ¿Qué reacción química aumenta dentro del enterocito para producir diarrea? La toxina activa la toxiclasa que va a activar la ANPC, que es lo que aumenta el ANP cíclico. Esa es la respuesta. Por eso se llama que hace esto. Aumenta el ANP cíclico y por lo tanto la célula elimina líquido, elimina sodio, elimina potasio, elimina bicarbonato. Así que ese es el mecanismo de reacción. Este grupo de parásitos pequeños, protozoarios pequeños, producen esto. Una diarrea secretoria. La diarrea puede ser bien, como lo llaman, oral. En algunos casos, los pacientes pueden eliminar hasta 20 litros de líquido por día. O sea, prácticamente casi la mitad del peso del organismo. Imagínense la severidad. O ser leve y tener 3 semanas. Así que el rango de daño es amplio. La característica de la diarrea es que sea secreto. No es diarrea inflamatoria y no es diarrea por penetración. Es secreto. Este grupo de parásitos se denomina coccidios. Y son varios. Uno de ellos es el Cryptosporidium. Otro es el Microsporidium. Otro es la Exospora. Y otro es la Cytospora. De estos 4, el que se ha puesto de memoria es la Cytospora. La Cytospora son un grupo de 17
sintomática. ¿Qué otros síntomas acompañan? El paciente puede tener náusea, puede tener vómito, puede tener dolor abdominal. ¿Y cuál es la causa del dolor abdominal? Jennifer, ¿por qué tiene dolor abdominal? ¿Por qué tiene dolor abdominal? Porque el intestino se contrae, espasmos. Una persona que tiene dolor cuando está con diarrea, la causa es que el intestino se contrae y uno tiene un cólico intestinal. Entonces, esta enfermedad, el paciente puede, además de la diarrea, náusea, dolor abdominal. Algunos inclusive pueden tener fiebre, pero no es lo más importante, la diarrea secretoria y alguna compañía, o solamente diarrea. ¿Qué más? Algunos de estos parásitos se encuentran en los animales, sobre todo los mamíferos. Y entonces puede comportarse como una zoonosis, es decir, la contaminación que produce el animal, la tierra, el agua, hace que la persona consuma agua o consuma alimentos contaminados, y esto viene a ser una zoonosis. Y cuando ingresa al organismo, estos parásitos pueden estar en la vía del tubo digestivo. Algunos se pueden encontrar inclusive desde la boca hasta el ano, pero fundamentalmente producen daño en el intestino delgado. Pero algunos pueden llegar a la vía respiratoria. Rara vez cuando llegan a la vía respiratoria, y en el tubo digestivo no solamente producen enfermedad en el intestino, sino que también producen enfermedad en las vías biliares. Entonces el paciente puede tener colangitis, colecistitis, estenosis del vecino cardiólogo. Pero estas formas más graves se encuentran justamente en las personas que tienen la enfermedad más grave. ¿Quiénes son? Los inmunosuprimidos. Entonces, el inmunocompetente puede tener esto, y es lo que estamos viendo en la epidemia de Estados Unidos, que seguramente la mayoría son inmunocompetentes. Pero esta enfermedad, cuando afecta al inmunosuprimido, sobre todo al paciente que tiene VIH, una infección grave por VIH, es un criterio de enfermedad de categoría C, es decir, la presencia de una enteritis por cualquiera de estos toxinas en un paciente con VIH es una enfermedad marcadora de VIH. Y por lo tanto, muchos pacientes terminan muriendo por esta enfermedad. Muchos pacientes muriendo. ¿Cuál es el método de diagnóstico? Lo que se hacía era una inhibición de 100 Nielsen modificado para ver los ooquistes. Estos parásitos eliminan ooquistes. O sea, la persona que está enferma elimina ooquistes, y estos ooquistes pueden ser observados con la atención de 100 Nielsen modificado. ¿Para qué se usa la atención de 100 Nielsen? Para
díganlo de nuevo más tarde. Tuberculosis. Entonces, en el diagnóstico de tuberculosis se utiliza la función de 100 días. Bueno, esta enfermedad se modifica esa función y permite ver los oficios. Ese es el método antiguo. ¿De acuerdo? Ese método antiguo, el único laboratorio que lo hacía en Santa Cruz era Senegal. Probablemente lo siga haciendo. Los demás no. Así que imagínense que los pacientes con VIH que tenían diarrea crónica, secretorio, no había forma de confirmar que ya es. En cambio ahora ya las técnicas han mejorado, ya se puede hacer estudios de PCR, entonces uno encuentra con PCR estos micros toda o siglos, ahora es más fácil. Entonces el método antiguo es inyección de 100 días sin modificar, y el método más sensible, más caro es la PCR. Entonces, uno ve. Pero ¿cuál es el detalle? Diarrea segura. Si es diarrea inflamatoria, no puede ser eso. No puede ser eso. Si es diarrea por penetración, tampoco. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál va a ser su tarea? Su tarea va a ser averiguar las características clínicas de la diarrea secretoria, de la diarrea por inflamación y de la diarrea por penetración. O sea, ¿cómo es la característica clínica? Uno le pregunta al paciente, le dice, ¿qué molestia tiene? Tengo diarrea crónica desde cuándo, desde hace 2 días. ¿Cómo es? Tiene que decir que es así, de tal color, de tal consistencia. ¿Cuántas veces tiene? 4, 5, 6, 10, 20. Un capítulo de base eso, ¿qué debe de exactamente? Características clínicas de la diarrea secretoria, inflamatoria y por penetración. Pues ustedes tienen que saber eso, las características clínicas, para que uno diga, este paciente tiene diarrea secretoria. ¿Cómo confirmo? Pido tanto. Entonces, la segunda tarea es, ¿qué prueba de la orina discrimina o diferencia esos 3 tipos de diarrea? Secretoria, inflamatoria o penetración. Les decía que la enfermedad en el grupo tiene un periodo de duración de 1 semana más o menos. Y dura entre 1 semana y 2 semanas. Al iniciar el tratamiento, ese periodo de enfermedad se acorta, pero la complicación de estos casos es la deshidratación. Entonces, en un paciente con diarrea, lo más importante es mantener hidratado al paciente, pero el paciente está perdiendo. ¿Cuánto por ciento de su cuerpo está lleno? ¿Cuánto por ciento de su estructura está? ¿Cuánto? ¿Seguro? De su estructura. ¿Cuánto por ciento está? ¿Y del hombre? 60, 70. Pero la composición del hombre y la mujer no es igual, por eso es